El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias de Cristo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu de verdad, la unción misma que enseña, recuerda, da testimonio, guía toda la verdad y no habla por su propia cuenta. San Juan 14:26, 15:26 y 16:13. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Padre de gloria. El Padre de gloria, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, poderoso gigante, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, igual que el Dios y Padre nuestro. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Marcos 8:35. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Dos causas. La causa de mí, de Cristo, nuestro Señor y Dios, y la causa del Evangelio de Cristo, nuestro Señor y Dios. Cuando predicamos a Cristo sanando al cojo, al ciego, al paralítico, al lunático, al endemoniado, predicamos a Cristo sanando. Esa es la primera causa.
hablar de Cristo, lo que hizo Cristo, cómo vivió Cristo. La segunda causa, la causa del Evangelio de Cristo. Versículo 20 de Efesios 1, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Habla de la resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo es el Evangelio. Buenas nuevas, noticias gozosas de salvación. Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta comisión se la dio a sus apóstoles después de su muerte, sepultura y resurrección. Recién ahí los comisiona a predicar el Evangelio, buenas nuevas, noticias gozosas de salvación, de que Cristo había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Y lo dice el Espíritu Santo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro gran Dios, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, porque en primer lugar, porque primordialmente, número uno, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Y tiene que ver con el bautismo, porque en el bautismo vamos a hacer lo mismo. Romanos 6, 3 al 5. ¿Sabéis o no sabéis? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en la semejanza de su muerte? Sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? De que como Cristo murió, fue sepultado, también nosotros tenemos que morir, ser sepultados y resucitar con Cristo. Romanos 6, 3 al 5. En Él, en Cristo, nuestro Señor y Dios, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en el evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que este sello del Espíritu Santo es las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. En Él, en Cristo nuestro Señor y Dios, también fuimos circuncidados
con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Colosenses 2, 11 y 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Tenemos también nosotros la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, entendiendo primordialmente esto, entendiendo en primer lugar esto. Número uno, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Jesús, nuestro Señor y Dios, respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, el Padre. El que quiera, al que le parezca, al que le dé la gana, hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, nuestro Padre, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7, del 15 al 18. Porque los judíos se admiraban, estaban atónitos, estaban asombrados y decían entre el uno y el otro, dice, ¿cómo sabe letra este sin haber estudiado en una escuela, colegio, universidad, instituto bíblico? ¿Cómo sabe letra este sin ser licenciado, doctor o magíster en Biblia? ¿Cómo sabe letra este sin haber estado en la iglesia patrocinadora, en la iglesia madre? Y ahí es cuando Jesús responde y dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, el Padre. Amados hermanos, el que persevera en la sana doctrina tiene al Padre y tiene al Hijo. El que no persevera, el que se ha extraviado, que se ha desviado, el que se ha ido por otro camino, no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Segunda epístola de Juan 9, 10 y 11. Amados hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19. Un solo Dios y Padre, un solo Señor Jesucristo, un solo Espíritu Santo, un solo Evangelio, un solo bautismo, una sola fe. Una sola iglesia de Cristo, una sola sana doctrina oficial. Efesios capítulo 4, lea todo el capítulo. Una sola, no dos ni tres, una sola cosa. Por eso estamos en una misma mente, en un mismo parecer, hablamos una misma cosa. Saludados los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14.